¿Alguna vez has terminado el día y has sentido que, aunque no paraste ni un segundo, lo realmente importante se te escapó otra vez? Que respondiste mensajes, cumpliste tareas, corriste de un lugar a otro, y al llegar la noche, una sensación silenciosa te acompañó hasta la cama, como si la vida hubiera pasado a tu lado sin que pudieras tocarla del todo. No siempre perdemos los años en grandes errores. A veces los vamos dejando ir en pequeños mañanas, en llamadas que posponemos, en momentos que creemos que siempre estarán ahí, en días que parecen normales, hasta que un día descubrimos que eran irrepetibles. Esta es la historia de Javier. Javier tenía 32 años y vivía en un apartamento pequeño en el casco antiguo de la ciudad. La calle era estrecha, los edificios altos, y por las mañanas el sol tardaba en llegar a su terraza angosta. Allí tenía solo 3 macetas con plantas que, casi siempre, pedían agua con sus hojas un poco marchitas. Cada mañana seguía la misma rutina. Se levantaba, preparaba café solo en la cafetera pequeña, se sentaba unos minutos en la terraza y miraba los tejados rojizos, mientras la ciudad empezaba a despertar. El ruido lejano de los coches, el olor a pan recién hecho de la panadería de abajo, el viento suave que movía las cortinas. Y casi siempre, en ese momento tranquilo, aparecía la misma idea. Mañana cambiaré algunas cosas. Mañana llamaría a su padre con más calma. Mañana saldría a caminar sin prisa. Mañana sacaría la guitarra del armario. Mañana ordenaría mejor su vida. Mañana descansaría de verdad. Pero mañana siempre llegaba, y se parecía demasiado a hoy. Su trabajo en la oficina de contabilidad era estable. No lo odiaba, pero tampoco le encendía nada por dentro. Los números cuadraban, las horas pasaban, y al final del día sentía que había estado ocupado todo el tiempo, sin haber estado realmente presente en casi nada. No era infeliz, simplemente vivía en un estado de piloto automático donde todo funcionaba, pero algo esencial se sentía apagado. Por las tardes, después del trabajo, tenía un ritual que casi nunca rompía. Caminaba hasta el río que cruzaba la ciudad y se sentaba en el mismo banco de piedra bajo unos tilos altos. Allí el mundo parecía ralentizarse. El agua corría constante, las hojas se movían con el viento, y la luz de la tarde se volvía dorada y suave. Ese era su momento de respiro. El río nunca se detenía, solo seguía su camino, llevándose todo lo que encontraba a su paso. Y allí, mirando la corriente, Javier sentía a veces una calma extraña y otras veces una melancolía ligera que no sabía nombrar. Hacía meses que, en ese mismo lugar, coincidía con un hombre mayor. Llevaba una boina gris desgastada, un abrigo oscuro y una bolsa de papel. A veces daba migas a las palomas. Otras veces, simplemente se quedaba quieto, observando el agua con una paz que parecía venir de muy lejos. Nunca hablaban, solo compartían el banco y el silencio. Una tarde de finales de otoño, el cielo se cerró temprano. Una llovizna fina y persistente empezó a caer, de esas que empapan sin hacer ruido. El olor a tierra mojada llenó el aire. Poco a poco, la orilla se fue quedando vacía. La gente aceleraba el paso, los ciclistas desaparecían, las palomas buscaban refugio. Al final, solo quedaron Javier y el hombre de la boina. Javier pensó en marcharse, pero no lo hizo. Se quedó allí, dejando que la lluvia le humedeciera la chaqueta. El agua del río sonaba más fuerte ahora, como si quisiera decir algo. Después de un rato largo, el hombre habló con voz baja y serena, sin mirarlo directamente. A veces tiramos cosas al río sin darnos cuenta de lo que son. Javier lo miró sorprendido. El hombre continuó, con la vista fija en la corriente. En la oscuridad, todo parece una simple piedra. Solo cuando amanece te das cuenta de que eran diamantes. La frase quedó flotando entre la lluvia y el murmullo del agua. Javier sintió que algo dentro de él se detenía. No era una frase grandiosa, era sencilla, casi demasiado sencilla. Y por eso mismo, le atravesó el pecho con una claridad inesperada. El hombre no dijo nada más. Se levantó con calma, sacudió suavemente el agua de su abrigo y con un leve gesto de la cabeza se alejó bajo la llovizna. Javier se quedó solo en el banco. La lluvia seguía cayendo. El río seguía corriendo.
Y aquella frase no dejaba de repetirse en su mente. Esa noche durmió poco. Se levantó varias veces, preparó café que apenas probó, y se quedó mirando por la ventana cómo las gotas resbalaban por el cristal bajo la luz de las farolas. Algo había cambiado. Una puerta que llevaba tiempo entreabierta parecía haber dejado entrar un poco de luz. Al día siguiente, la frase lo acompañó todo el tiempo, mientras caminaba hacia la oficina, mientras revisaba columnas de números, mientras esperaba en el metro. Solo cuando amanece te das cuenta de que eran diamantes. Y entonces empezó a comprender. No se trataba de piedras ni de diamantes reales. Se trataba del tiempo. De todas esas pequeñas cosas que tiraba al río de los días porque creía que siempre habría más. Más tardes libres, más energía, más oportunidades de llamar a su padre, más momentos para tocar la guitarra, más mañanas para sentarse en la terraza y sentir de verdad la luz. Pensó en su padre, al que llevaba semanas sin llamar de corazón. Pensó en la guitarra cubierta de polvo en el armario desde hacía casi 3 años. Pensó en las plantas de la terraza que se secaban lentamente. Pensó en todas las veces que había mirado el río. Y en realidad, no había visto nada. El tiempo no avisa. No hace ruido cuando se va, solo corre, como este río, y nunca regresa. Esa misma tarde, Javier volvió al banco junto al río. El hombre de la boina no estaba. Se sentó solo y miró el agua durante mucho rato. Ya no le parecía solo agua. Le parecía un recordatorio constante y silencioso. Cuando regresó a casa, hizo 3 cosas pequeñas pero reales. Primero, regó las 3 macetas de la terraza. La tierra seca absorbió el agua con sed antigua. Las hojas parecieron respirar. Luego, sacó el teléfono y llamó a su padre. Hablaron casi 40 minutos. De cosas sencillas, del tiempo, de una receta que salió mal, de un vecino que se había mudado, de cómo le dolía un poco la rodilla cuando cambiaba el tiempo. Nada extraordinario. Y sin embargo, cuando colgó, Javier sintió una calidez suave que hacía meses no sentía. Finalmente, abrió el armario, sacó la guitarra, la limpió con cuidado y se sentó en la terraza. Afinó las cuerdas como pudo. Sus dedos estaban torpes, los acordes sonaban imperfectos, casi infantiles. Pero sonaron. Y en ese momento imperfecto, algo dentro de él también empezó a sonar. No cambió su vida de golpe. Siguió yendo a la misma oficina, siguió viviendo en el mismo apartamento, siguió preparando café solo cada mañana. Pero algo esencial había cambiado. Ahora miraba la luz que entraba en la terraza con otros ojos. Prestaba atención al olor del pan por la mañana. Escuchaba de verdad la voz de su padre. Y cuando se sentaba en el banco junto al río, ya no pensaba tanto en mañana. Los días siguientes siguió regresando a ese lugar. A veces creía ver de lejos una boina gris entre los árboles. Nunca se acercó a comprobarlo. Tal vez el hombre solo había aparecido para dejar aquella frase en el momento preciso. Algunas personas llegan así, como mensajeros silenciosos del río. Con el tiempo, la palabra mañana perdió fuerza en su cabeza. No porque se volviera perfecto, no porque dejara de postergar nunca más, sino porque había empezado a reconocer el valor de las horas mientras todavía las tenía en las manos. Solo cuando amanece te das cuenta de que eran diamantes. Y Javier entendió que el verdadero amanecer no siempre ocurre en el cielo. A veces ocurre dentro de uno, en el instante exacto en que decides dejar de tirar al río lo que más vale. Ahora, cada mañana, al sentarse en la terraza con su café, miró los tejados rojizos y pensó con una sonrisa tranquila. Hoy, no voy a tirar nada al río. Ending quote. El tiempo no se recupera, solo se valora, antes de que se haga de noche. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios, ¿qué has estado dejando para mañana? Nos vemos en la próxima historia.